fácil. Bueno, hoy en nuestro programa vamos a entrar directo con nuestro tema, en lo secreto, pecados ocultos. Pues viene entonces la pregunta, bueno, ¿qué es un pecado oculto o qué es lo que significa un pecado oculto? Bueno, en este caso podemos decir que es aquella transgresión de los mandamientos de Dios que es desconocida por los demás, pero que está dañando la vida integral. Obviamente la palabra es clara, pues obviamente al decir que Dios no puede ser burlado, pues sabemos que quizás aunque usted haga algo en lo secreto, pues Dios lo sabe, y eso en el campo espiritual, pues va a tener pues podemos decir, va a tener una interacción negativa con su persona. El ejemplo más claro que podemos pues dar en nuestro programa hoy es en el caso del rey David. Y yo quiero que usted pues me acompañe aquí pues obviamente en nuestro programa. La siguiente pues ilustración que usted puede ver frente a la pantalla de su televisor nos hace recordar un poquito sobre el rey David. Este hombre de Dios experimentó algunos problemas en los cuales pues él pues tuvo que ver mucho con esta situación, y la palabra lo pone de ejemplo. Sí, el rey David fue el mejor rey, ¿verdad?, en el caso de toda la historia de Israel, y esto es conocido tanto por judíos como cristianos, y hasta los profetas dicen que el rey David volverá a gobernar en el caso de Israel. Pues eso será ya cuando Jesucristo venga en su segunda venida visible, en lo que se conoce como el reino milenial, o sea, la próxima dispensación. Pero en esta actual dispensación, llamada la dispensación de la gracia, podemos ver en el rey David muchos ejemplos. La Biblia pues habla de los grandes hombres de Dios, tanto en sus debilidades y en el caso pues de su fortaleza, igualmente pues en el caso de sus victorias y también de los errores que cometieron, para poner grandes ejemplos de que pues podemos ver, número uno, la gloria es de Dios, número dos, pues para que nosotros veamos lo que son las consecuencias de hacer determinadas cosas que están fuera del orden divino, y que pues estemos conscientes de que al hacer o llevar a cabo pues ciertas decisiones contrarias, pues esto no va a traer bendición. En el caso del rey David, relacionado a los pecados ocultos, él experimentó esta situación. Yo quiero que usted me acompañe a buscar en la santa, bendita y poderosa palabra del Señor. Ayúdeme a buscar en Salmos capítulo 32, versículos 3 al 4. Salmos capítulo 32, versículos 3 al 4. Y lo vamos a leer en nuestro programa hoy. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, este hombre de Dios cometió varios errores y pecados en su caminar con el Señor. Uno de los que podemos saber es que, bueno, en el caso de él, por orgullo censó al pueblo y muchos pues murieron. Uno más notable todavía fue el caso de su hijo Abnón, al cual él nunca corrigió cuando él vino y le tendió una trampa a su hermana Tamar, la cual violó. Entonces también nos dice en la palabra que Absalón, otro hijo de David, al pues saber de esto, él meditaba en eso y estuvo planificando una venganza, hasta que pues por causa de él su hermano fue asesinado. Y entonces tampoco David hizo nada para, pues en este caso, intervenir con Absalón. Y entonces lo que vemos más específicamente antes de todos estos hechos es que en el caso de Betsabé, mucho antes de que sucediera todo esto, Betsabé con el que era su esposo, ¿verdad?, Urías Geteo, vemos ciertas cositas allí como orgullo, negligencia, inmoralidad sexual, engaño y homicidio. O sea, lo que vemos en resumidas cuentas en el caso de la historia bíblica es que por más de 2 años David oculta su relación con Betsabé, y esto lo llevó al homicidio. Entonces quiere decir que una situación que no se arregle con Dios llevará a otra más complicada. O sea, él consciente de que esta mujer era casada, y todavía lo asombroso, bueno, en aquel tiempo lo que sabemos es que pues bíblicamente una dispensación es una revelación progresiva de parte de Dios a la humanidad que incluye una manera de ser o una forma de vida diferente o distinta
distinta. Obviamente, cuando en el caso de la creación Dios crea a Adán y a Eva, Dios le dio a Adán una mujer. Pero en el caso del rey David, en ese tiempo le era permitido tener más de una mujer. O sea, aún siéndole permitido tener más de una mujer y teniendo muchas mujeres, teniendo muchos hijos en varias mujeres, todavía, ¿verdad?, él en un momento de ocio en el palacio, él queda prendado de una mujer que se llama Betsabé, la cual vio mientras se bañaba. Entonces el asunto es que él cayó con ella y la dejó embarazada por esos 2 años que estuvo, ¿verdad?, en esa relación con ella, mientras el marido de esta mujer luchaba en el frente o en el campo de batalla. Entonces la idea del rey David era mandar a llamar a Urías, al cual mandó a llamar del frente de batalla. Una vez David se enteró que Betsabé estaba embarazada, y lo que él quería hacer era pues que Urías estuviera con su mujer para que cuando después saliera la noticia de que ella estaba embarazada, se viera como que el hijo era de Urías. Entonces, como David no lo consiguió, pues entonces mandó a Joab a que cuando Urías estuviera en la batalla, lo mandara al frente para que muriera, y entonces él poderse quedar con el caso pues de esta mujer. O sea, lo que vemos, seguimos viendo y repetimos, una situación que usted no arregle con Dios, le va a pasar como en el caso de David, lo va a llevar a una situación más complicada. O sea, si lo traemos al caso de la actualidad y a lo que siempre se ha vivido, ¿verdad?, en el caso de personas con este tipo de situación, es que a veces las personas luchan con situaciones ocultas, ¿verdad? En el caso de, puede ser robo, aborto, abuso sexual, infidelidad conyugal, odio, prácticas ocultistas, que en el caso de prácticas ocultistas vamos a hablar en nuestro programa, pero el asunto es que eso se hace, o sea, alguna gente lo hacen aún supuestamente conociendo al Señor, y esto afecta sus vidas, tal y como afectó el caso de la vida del rey David. Y en el caso de David estamos hablando de un pecado oculto, pero en el caso de las prácticas ocultistas y algunas cositas que ya hemos mencionado que no tenían que ver con el rey David, también vienen a ser pecados ocultos. Pero para centrarnos en el caso del rey David, vamos a hablar un poco de lo que son los resultados de los pecados ocultos, qué fue lo que pasó con David y qué es lo que la Biblia dice. Bueno, Proverbios capítulo 28, versículo 13, es bien claro. Dice lo que es el resultado de un pecado oculto. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios capítulo 28, versículo 13. O sea, es imposible que un ser humano tenga una vida de desobediencia a Dios y pensar que será próspero. O sea, si hay una vida que la persona tiene de desobediencia a Dios y le pasa como el caso del rey David, la prosperidad no va a llevar, o sea, no lo va a llevar de la mano, o sea, la prosperidad no va a llegar. Eso es lo que sucede hoy en día, lamentablemente, en muchas iglesias. La gente practica todo lo que quiere, entonces les gusta que le profeticen bien. Yo lo que le digo es que si usted le están profetizando bien, teniendo usted este tipo de cosas que tiene que corregir, la persona que le profetiza sencillamente no viene algo de parte de Dios. No porque no le vaya a usted a suceder algo bueno, o porque Dios no tenga lo mejor, pues obviamente para usted, sino porque es que a Dios no lo podemos engañar. Y a veces hay mucha gente que se han trepado hoy el día en los altares sencillamente para querer agradar a los oídos de las personas que pues están escuchando un determinado mensaje, y cuando usted lo quieren agradar solo porque pues sencillamente quieren que guste un mensaje que muchas veces agrade, no porque, verdad, en el caso de Dios no tenga mensajes que agraden, obviamente, pero cuando no hay un mensaje de exhortación, es lo que quiero decir aquí, en el momento que se necesita y en el momento en el cual pues Dios sabe la situación que hay, si no se trabaja con eso y Dios no pone en el corazón de un determinado predicador el que se predique eso, bueno, yo pienso que el predicador tiene que buscar un poco más de Dios, porque el querer sencillamente agradar a todos es estar lejos de lo que es el plan de Dios para todos. Y pues obviamente el evangelio en su esencia, o sea, lo que quiero decir
es lo que pues hemos venido diciendo muchas veces en nuestros mensajes, que el Evangelio en su esencia va a ser un espejo espiritual. No es porque la palabra del Señor no sea linda, ni sea de edificación y prometa lo mejor para nosotros. Lo que pasa es que para recibir lo mejor hay condiciones. O sea, el Evangelio va a ser un espejo espiritual que nos va a ayudar a discernir dónde nosotros estamos parados y por qué camino vamos. Porque ir a la iglesia no es suficiente, aunque es parte de, pero en nuestra vida integral, o sea, es donde viene la pregunta, ¿dónde o cómo sencillamente estamos nosotros con Dios? En estas siguientes ilustraciones, ¿verdad? A continuación, nos hace recordar un poquito en el caso de lo que pasó, la angustia que pasó el rey David. Y pues cuando la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, quiere decir, en el caso de que pues cuando vemos este pecado podemos ver la evidencia de por qué era un hombre conforme al corazón de Dios y fue que se humilló. O sea, él reconoció su pecado, pero en el caso de este pecado oculto, en el caso pues específico de Betsabé, lo que vemos es las mismas consecuencias para todo aquel que practica el pecado que es oculto. O sea, número uno, la salud espiritual de David fue afectada. Salmos capítulo 51, versículos 11 al 12, dice que su comunión con Dios sufrió una fuerte ruptura. Queremos leerlo. Salmos capítulo 51, versículos 11 al 12. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. O sea, en el caso de su vida, vemos el resultado número uno de lo que viene en el paquete. Su salud espiritual viene a ser afectada. Número dos, su salud física fue afectada. Y lo vamos a ir llevando de acuerdo a lo que la Biblia dice. Salmos capítulo 38, versículo 3 dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni paz en mis huesos a causa de mi pecado. En el campo espiritual o en el campo de guerra espiritual, lo que podemos pues saber, ¿verdad? Y poniendo el caso del ejemplo del rey David, ¿verdad? Abundando un poco de lo que fue la situación con Betsabé. Bueno, es que pues en el campo de guerra espiritual se sabe que un pecado oculto facilita la acción demoníaca y por ende van a aparecer hasta enfermedades. Obviamente no todas las enfermedades tienen su origen en un pecado de la persona, pero sin duda Dios quiere siempre el bienestar para aquellos que son sus hijos y por eso es que la Biblia nos dice bien claro, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos para que largura de días y años de vida y paz, que ahora es donde viene lo principal, te aumentarán. O sea que, bueno, vemos que en el caso del rey David trajo diferentes resultados el pecado oculto. Salud espiritual afectada, salud física afectada y la número 3, salud emocional afectada. O sea, en Salmos capítulo 38, versículos 3b al 4, lo que vemos es que David no hallaba paz y llevaba una fuerte carga sobre él. Parece que cada vez esta carga era más pesada. O sea, dice, se ha agravado sobre mí. En esta situación, lo que podemos analizar y se sabe es que, bueno, la salud se deteriora, la relación con Dios es afectada, las emociones sufren y la persona experimenta las consecuencias del pecado oculto. O sea, abundancia de temores y miedo, y yo quiero que usted los anote para que usted se autoanalice, porque estas cosas no salen en el cristiano porque salen de ahí de la nada, salen por consecuencia. Abundancia de temores y miedo, una conciencia intranquila, un desgaste físico y mental, una gran inestabilidad emocional y definitivamente una ruina espiritual. La palabra es clara, ¿verdad? Y dice de una forma bien específica que pues seamos librados de los pecados que nos son ocultos. Además de todo eso, dice bien claro, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Pero ahora viene la pregunta, pues entonces, ¿por qué hay tantos cristianos o a veces hay cristianos que no tienen paz? Porque lo que vemos hoy en día, muchas veces una pelea con este y con el otro,
una gente que quiere sencillamente aparentar ser los más santos, cuando la Biblia dice bien claro, buscar la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Pero para llegar a una hay que experimentar primero la otra. Si la persona no tiene paz y se la pasa en pelea con el otro, ¿cómo yo puedo decir que esa persona es santa? Y las personas, pues hoy en día hay muchos que juran que son santos y se la pasan tirándole al otro. Entonces yo no puedo decir, hermano, que eso es santidad. Eso es una falta de paz. Y si existe esa falta de paz, eso lo que se llama es una religiosidad. O sea, querer aparentar algo que no son. Y lo que más prueba aquí que esta situación es así, es la falta de paz que hay, es que sencillamente pues lo que vemos es que hay algún pecado oculto o algo que la persona practica en lo secreto, pero como otros no lo saben, la persona se proyecta como algo que no es. Y la realidad es que, bueno, todos sencillamente necesitamos de Dios para que nos moldee. Y somos bien claros, el asunto de hablar el evangelio como es en su esencia, no es tirar piedra, es sencillamente invitarle a usted a que usted venga, ¿verdad?, y se alinee a lo que Dios quiere con nosotros. Por lo menos estamos hablando en esto de los pecados ocultos. O sea, es que se usa mucho ese texto de que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, pero hay que ver el contexto que Cristo decía aquí. Al final a la mujer adúltera le dijo, vete y no peques más. O sea que las cuestiones de Dios para la bendición van condicionadas. No es tirar piedra, es hablar la realidad del evangelio. Y estamos libres de pecado porque Cristo para eso murió. Lo que pasa es que hay que alinearse, porque si Cristo murió por nuestros pecados y aceptamos ese sacrificio, los pecados están limpios. El asunto es que si seguimos practicando el pecado y no hay arrepentimiento, lo de Dios en nosotros viene a ser totalmente nulo y va a haber ese bloqueo, ¿verdad? Pues obviamente para que esa bendición descienda y caiga. O sea, esto es lo que sencillamente es el evangelio en su esencia. Bueno, podemos entonces ahora preguntarnos, ¿cómo se puede lograr la victoria sobre el pecado oculto? Porque obviamente ya sabemos lo que es. Bueno, Salmos capítulo 51, acompáñame a leer por favor. Salmos capítulo 51, versículo 3 dice, en la palabra del Señor, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, el término reconocer significa también observación, cuidado, discernir. El Espíritu Santo y la palabra nos van a ayudar en esta labor, pues nuestro propio corazón como tal, pues la Biblia dice que es engañoso. Porque a veces no hay paz. Una de las cosas que roban la paz son los pecados ocultos. La palabra dice bien claramente, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor y el amor trae consigo castigo. O sea que quiere decir que el que Dios nos corrija no es que Dios nos ame, sino que es la perfección de su amor para nosotros. Si ese amor no está perfeccionado y alineado con lo que Dios quiere para nosotros y lo que Él tiene para nosotros, entonces va a haber castigo, aunque Dios nos ama. Quiere decir que con esa puerta abierta, la ira de Dios va a estar sobre usted. Y es tan claro como eso. O sea que es bien claro y lo podemos resumir. El amor de Dios no va condicionado a transgredir los principios espirituales y andar por la vía libre en bendición. Eso es un disparate y lamentablemente pues lo que podemos decir es que la persona que cree eso está engañada. ¿Cómo lograr la victoria sobre el pecado oculto? Reconocer el pecado y confesarlo. O sea, bueno, número 1, es necesario reconocer el pecado. Número 2, para llevarlo en orden, ¿verdad? El paso siguiente es confesar el pecado y abandonarlo. Proverbios 28:13, lo habíamos leído, lo dice bien claro, que el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice en la palabra, capítulo 51, versículo 4 en Salmo capítulo 51, versículo 4, yo lo voy a leer. Dice así, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. O sea, seguimos con el ejemplo de David. David
a pesar de sus errores y defectos, abre su corazón delante de Dios reconociendo su justicia, misericordia y pureza. O sea, la de Dios, su deseo y propósito es apartarse de lo malo y de aquello que afectó su vida y su comunión con Dios. Si no hay arrepentimiento y no hay frutos de arrepentimiento en la persona y sigue en un pecado, ese pecado va, por así decirlo, a evolucionar en pecados mayores, y ahí es donde se llega a lo que la palabra llama la iniquidad. Entonces, ahí sí que es verdad que cuando caiga, las consecuencias de todo eso, bueno, va a ser bien fuerte. Pero todavía, ¿verdad? El que practica ciertas cosas, que sabe que están mal, tiene, por así decirlo, ¿verdad?, oportunidad. Bueno, como es la realidad, tiene oportunidad de arrepentirse. Mientras hay vida y esperanza, mientras hay oportunidad, rápido, tome la decisión y salga de todo aquello que lo lleva en un estancamiento espiritual terrible. Bueno, David abrió su corazón delante de Dios. Hay que reconocer ¿verdad? Para el caso de obtener la victoria sobre un pecado oculto, hay que reconocer que esta lucha requiere apoyo, pues solo siempre va a ser muy difícil. Mateo capítulo 18, versículo 19, habla la Biblia de que si dos o más se pusieran de acuerdo, o sea, quiere decir que nadie es el llanero solitario. Y esto también es importante, se debe de creer que la victoria es alcanzable porque todo es posible para Dios. Y el asunto es que a veces la situación viene a ser tan difícil y compleja que pensamos que el caso no tiene solución, pero Dios es poderoso y cuando ponemos nuestro corazón y le buscamos, Él pues nos va a dar de su poder para seguir hacia adelante y pues obviamente eso es una realidad. Pero en esto de pecados ocultos, queremos entrar también en una área en nuestro programa que también podemos decir es un área bastante importante para tocar. Vamos a pedir al director que nos muestre, ¿verdad?, las siguientes imágenes a continuación, porque es que pues ya habíamos mencionado, mientras habíamos dado unos ejemplos en el caso del rey David, sobre el caso, ¿verdad?, de lo que son pecados ocultos, pues en el caso del rey David, con lo que pues vino con Betsabé y todo lo que vino en el paquete, pero estos pecados ocultos también incluyen lo que se llama, y mire, curiosamente, ocultismo, pecados ocultos y ocultismo. Y el ocultismo, imagínense, tiene que ver con el enemigo de una forma bien específica. ¿Qué tienen que ver los pecados ocultos? Lamentablemente, pues, hay personas que supuestamente le han entregado su vida al Señor, pero también aparte practican el ocultismo. Hermano, Dios y el diablo son como el agua y el aceite, no se mezclan. Jesucristo mismo lo dijo, un reino dividido no puede permanecer. O sea, en nuestro programa hoy, pues obviamente no pretendemos profundizar en prácticas ocultistas, pero sí mencionarlas, porque dentro del ocultismo se encuentran ciertas prácticas, ¿verdad?, que lamentablemente algunos practican y que son de terribles consecuencias. ¿Qué es el ocultismo? La palabra ocultismo viene de la palabra latina occultus y contiene la idea de cosas que están escondidas y que son secretas y misteriosas. Podemos mencionar tres distintas características del ocultismo. Número uno, el ocultismo trata de cosas secretas o escondidas. Número dos, el ocultismo tiene que ver con operaciones o sucesos que parecen depender de poderes humanos que van más allá de los cinco sentidos. Y número tres, el ocultismo tiene que ver con lo sobrenatural, o sea, la presencia de fuerzas espirituales. Dentro del ocultismo, que tiene que ver con pecados ocultos, a veces de gente que en lo oculto practican esto, se puede mencionar, pues, ¿verdad? Y todo esto tiene que ver, o sea, podemos decir, bueno, para resumirlo, es un mismo diablo, pero con diferente cola. En esto del ocultismo está la hechicería, la magia, quiromancia, cartomancia, adivinación, tabla de escritura espiritista, ouija, cartas de tarot, satanismo, espiritismo, demonismo, hasta bolas de cristal para la adivinación. O sea, esta lista se le puede añadir muchas otras más, pero queremos que usted, pues, en este estudio que estamos dando en nuestro programa hoy, usted se entere de algunas cositas, y es que a veces lo que viene
o las puertas que están abiertas en el campo espiritual traen una consecuencia bastante negativa, aunque la persona sea cristiana. Por eso es que Cristo fue bien claro, Jesucristo, la forma visible de Dios, fue bien claro: un reino dividido no puede prevalecer. ¿Existe lo sobrenatural? Bueno, pues vivimos en una época en que la gente busca las respuestas básicas de la vida. O sea, ¿qué propósito tengo en la vida? ¿Hay una vida después de la muerte? ¿Existen pruebas de la existencia de un Dios sobrenatural? El planeta en donde estamos es un campo de batalla constante en el campo espiritual. La esfera material se afecta porque ya en el caso de la esfera espiritual ya hay un movimiento. Todo lo que veamos contrario a lo divino moralmente establecido que toma fuerza en la esfera material es porque en el caso de la esfera espiritual ya se está moviendo algo, ya se está cocinando algo. Según la Biblia, hay un continuo conflicto sobrenatural y esta presente batalla espiritual es entre el reino de Dios y el reino de Satanás. ¿Por qué Dios de una vez no destruye a Satanás, lo ata y termina con todo esto? Bueno, porque en el caso del Señor, igual que fue en el cielo con la rebelión de Satanás, cuando era antes llamado Lucifer, y todos los ángeles que se rebelaron, Él tampoco detuvo a tiempo esa rebelión porque no quiso, aunque la sabía, pues obviamente Dios lo sabe todo. Porque lo que pasa es que hay un principio espiritual que Dios siempre aplica. El trigo debe crecer con la cizaña. O sea, Dios da oportunidad hasta que cada cual esté 100% seguro a quién seguir. Entonces permanece el trigo y la cizaña es arrancada y echada afuera. Como en el caso de Lucifer y los ángeles que se rebelaron, que fueron echados del reino de los cielos. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes de maldad en las regiones celestes. Eso es una realidad. ¿Por qué hay tanto interés en el ocultismo? Bueno, por el alarmante número de personas que se involucra cada vez más y más en el ocultismo, surge esta pregunta inevitable. ¿Por qué? Bueno, porque la gente de esta era de tanta educación, con todos los avances que vemos en la ciencia y tecnología, se implica más en el ocultismo porque son varios los factores que han contribuido a la popularidad de esto. O sea, lo que podemos decir, número uno, y es el principal, por lo menos en el campo cristiano, la secularización del evangelio. O sea, en los últimos años ha habido una negación de doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y estoy hablando de doctrina, no de dogma, sino de doctrinas fundamentales de la fe cristiana que corrigen a la persona para andar por el buen camino. Por ejemplo, en el caso del tema que estamos hablando hoy, pecados ocultos, es algo fundamental de la doctrina cristiana. O sea, entonces, al tener la negación de todos estos temas, por parte de muchos que ocupan liderazgo dentro de las determinadas iglesias, si no se tocan estos temas espirituales ya dados y lo que Dios ha dado a través de su palabra, entonces el asunto es que esto va a dejar un gran vacío espiritual en el mundo que hacen que las personas que tienen o tengan necesidades espirituales busquen en otro lugar para satisfacer estas necesidades. ¿Y a dónde se van? Pues obviamente al ocultismo. Entonces, además, algunos líderes eclesiásticos que han pues sencillamente abandonado el evangelio, han puesto cierto tipo de mentalidad que lamentablemente pues es la equivocada. Bueno, yo veo la gran diferencia en el caso de Éfeso, cuando lo primero que se hizo fue que cuando había muchos creyentes que aceptaron el evangelio, ¿verdad?, por las predicaciones de Pablo, todos esos pergaminos, porque en el caso, ¿verdad?, de antes se leía, estaban las escrituras en pergaminos, esos pergaminos de ocultismo, de magia, de brujería, de hechicería, fueron quemados y hasta le decían al apóstol Pablo, oye, mira, pero todo ese dinero de cosas y escritos valiosos que se está quemando allí, sí, pero estaban quemando lo que sabían que debían de echar fuera. Y esto de quemar lo que no sirve o lo que se debe de echar fuera, pues obviamente es algo bien fundamental. Por lo menos en este caso en Éfeso, pues en el caso de el apóstol Pablo, la gente que se iba convirtiendo, que quemaron todos estos pergaminos
de magia, de brujería y de hechicería, sabían y estaban conscientes, y mire lo que es la genuina conversión, sabían y estaban conscientes de que Dios y el diablo no pueden convivir. O sea, lo de las tinieblas, el reino de las tinieblas y lo del reino de Dios no puede estar en un mismo plano. Yo quiero que usted analice bien la conversión de esta gente, ¿verdad?, a la cual el apóstol Pablo le predicó y que cremaron todos esos pergaminos de manuales de brujería y de hechicería, porque el asunto es que hoy en día hay gente que se convierten, pero dejan en sus casas cosas que conscientemente tienen que ver con el ocultismo, y estos son puertas espirituales abiertas. Hoy en nuestro programa, ¿verdad?, queremos pues compartir una historia. Esto fue hace mucho tiempo, yo cuando bien pequeñito, tendría yo como unos aproximadamente 12, 13 años, que habíamos escuchado, ¿verdad?, sobre el caso de una persona. Ellos eran unas personas, ¿verdad?, una pareja cristiana. Ellos tenían 2 hijos. Ellos tenían pues su parejita, la niñita y el niñito. Entonces, fue un caso real. Esta era una pareja, ¿verdad?, que era bien bendecida por el Señor. Esta relación siempre iba viento en popa, por así decirlo, y los niños eran bien aplicados. Esta pareja en una ocasión, ¿verdad?, decidió ir a un viaje por allá, ¿verdad?, que tenía que ver de un viaje a Israel. Y en ese viaje a Israel, cuando ellos por fin viajan allá, decidieron pues también pasar por el caso de Egipto. En este desconocimiento, pues ellos iban comprando algunos artículos de Israel. Después pasaron por Egipto, compraron unos artículos egipcios por allí, y todos estos enseres y estas cositas que compraron las trajeron para su casa. De momento, de la noche a la mañana, el ambiente en esa casa cambió. Peleas continuas. Yo no digo, ¿verdad?, que en todo matrimonio se tengan muchas veces diferencias, pero es que eran peleas que jamás en esa casa se habían visto, y parecían hasta, los platos parecían platillos voladores. Bueno, una cosa terrible. Hasta que cuando ellos están al punto del divorcio, luego de que pasa un tiempo, por así decirlo, el dueño, o sea, el jefe de la casa, la cabeza del hogar, el hombre, vuelve en sí y llama, ¿verdad?, a su esposa y a sus hijitos a orar a la sala de la casa. Y el asunto es que niños que eran aplicados, de momento, de la noche a la mañana, también comenzaban a decir malas palabras, rebeldes contra sus padres, malas calificaciones, o sea, malas notas en la escuela, una cosa totalmente diferente a lo que era en realidad ese hogar. Entonces, como que en esa gracia, ¿verdad?, que Dios da, volvieron todos en sí, se tomaron de las manos en la sala, y en eso pues, mientras todos están con los ojitos cerraditos, orándole a Dios, de momento, este hombre siente decir de parte de Dios unas ciertas palabras que dijo, y estas palabras que dice tienen que ver con, y lo dijo específicamente, él dijo así en la oración: Señor, muéstranos específicamente qué es lo que está pasando en esta casa y por qué ha habido este cambio. De momento, casi inmediatamente luego de él haber dicho eso, una pirámide de porcelana que habían comprado en Egipto se estalló, ¿verdad?, en sus pies, y se hizo, bueno, como le decimos en el buen puertorriqueño, se hizo canto, casi se hace polvo, estallada en sus pies ahí, como que literalmente alguien la había tomado en su mano y la había arrojado allí, y así se había roto. Lo que era impactante es que ellos estaban en un ladito de la sala, ¿verdad?, que no era ni siquiera cerca donde ellos tenían esa pirámide de porcelana que habían comprado en Egipto, y que estaba en un sitio céntrico bien alejado de donde ellos estaban orando, y pudieron entender 100% el mensaje de Dios ante eso tan inexplicable que sucedió. O sea, esta gente habían comprado en Egipto estatuillas de dioses paganos egipcios, cosas que tenían que ver con esa cultura, ¿verdad?, en el caso de la paganería. Y estas cosas habían traído una carga espiritual terrible, en donde este matrimonio estuvo al punto del divorcio. O sea, a veces la gente no analiza, pero estas cosas son más importantes, o sea, más que importantes, y son puertas espirituales abiertas, aun cuando nosotros seamos cristianos. Por eso es que hay que cuidar y hay que velar lo que nosotros tenemos en nuestras casas. Ellos, después de que tuvieron esa experiencia, botaron todo lo que compraron en Egipto, de estos enseres, pirámides, obeliscos, estatuillas, los echaron a la basura, y desde ese momento y de ese día todo fue exactamente feliz como fue antes. Es para que usted vea, y podemos decir
el pastor de esa iglesia no sabía que ellos habían traído nada de allá. Ellos no se lo habían dicho a nadie. Ocultismo con pecados ocultos y trajo esta consecuencia. Por eso es que pues en estas ocasiones pues hay que tener mucho cuidado. Vamos a pedirle al director, ¿verdad?, que nuevamente pues nos ayude aquí con el caso de lo que estamos mostrando acá. Y pues de esto de algunas prácticas del ocultismo, una de ellas pues tiene que ver con la adivinación. Solamente estamos dando algo para que, ¿verdad?, usted, si está en alguna de estas prácticas, también pues usted salga y haga como hizo el rey David. Confiese ante el Señor ese pecado, arrepiéntase, salga de eso y relacione su vida espiritual más con el Señor. En el caso de la adivinación, pretende conocer el pasado por medio de métodos ocultos. Lo que sabemos es que el diablo conoce el pasado de pues cada persona y utiliza algunos adivinos para seguir en este engaño, o sea, para que crean en él, para que pues sigan en esta práctica que de forma pues indirecta le está dando esa adoración a él, o sea, al enemigo, le está abriendo la puerta es a él, y acuda pues sencillamente la persona se siga viendo atraída por estos poderes. Entonces, lo que podemos decir, pues, de estos métodos de adivinación, bueno, en el caso de esto, pues, está la astrología, lo cual, pues, en otros programas ya hemos más que probado que es una pseudociencia, lo cual es algo totalmente falso, comprobado, y pues, de las otras cositas, pues, lo que podemos decir, pues, también de esto de los pecados ocultos, y en el ocultismo está la cartomancia, o sea, adivinar el pasado, presente y futuro por medio de cartas. En el caso del tarot, que son las cartas especiales para la adivinación, está la quiromancia, o sea, adivinar la suerte por la lectura de la mano. En el caso pues de lo otro de estas cositas, ¿verdad?, son las clarioftalomancia, adivinar algo acerca de la persona al oler objetos pertenecientes a él, la clariudencia, o sea, escuchar voces inexplicablemente para ser informado de lo que pasa o le va a pasar a una persona, tener también visiones para conocer el pasado, presente y futuro de una persona, y en que pues la mayoría de las veces se utiliza una bola de cristal. O sea, los métodos son totalmente ocultistas, cuando en el caso del Señor pues Dios nos puede revelar eso y mucho más si estamos en su camino. Lo que pasa es que hay que ser llenos por Él para que Él, de acuerdo a su voluntad, nos muestre lo que tiene que mostrar y lo que Él considera que es lo importante. Cuando hay un vacío espiritual, estas cosas siempre vienen a ser atractivos, sobre todo también para la gente que podemos decir lo que le ha pasado bien mal, o sea, gente que ha sido sentimentalmente afectada, o sea, emocionalmente afectada, que es precisamente una de las cosas que vienen en el paquete con los pecados ocultos. Y el meterse en esto va a seguir deteriorando su vida emocional. Hay muchas cosas que tienen que ver, pues en el caso de esta hechicería, de brujería. Dios es claro, ¿verdad?, referente por lo menos al caso de la adivinación. Y sabemos, ¿verdad?, lo que le pasó al caso del rey Saúl, que en otros programas lo hemos hablado de forma bien específica. Y el rey Saúl, pues, se metió con una adivina y fue totalmente cortado y el enemigo estuvo jugando con él. En el caso del espiritismo, que lamentablemente, pues, viene a ser algo que muchos, pues, vienen a practicar. En el caso del espiritismo, ¿verdad?, que gloria al Señor, que viene a hacer unas cosas que las que muchos vienen a practicar, tiene que ver pues obviamente con la invocación también de esto de los espíritus de los muertos. Terrible pues lo que hemos venido nosotros hablando en nuestro programa, pero pues es una realidad. Esto también, y estas cosas muchas veces relacionadas con la inmoralidad sexual, también viene a ser en el caso de pecado oculto. Y ante Dios usted no puede tapar el pecado oculto por cómo se viste. O sea, usted no puede decir, o una determinada persona no puede decir que la santidad del cuerpo es como se vista si usted está en un pecado que afecta a su cuerpo. Yo no puedo avalar eso. O sea, yo no puedo decir que la santidad del cuerpo es como una persona se vista si sencillamente está en un pecado que es un pecado
del cuerpo. La santidad en espíritu, alma y el cuerpo, pero los pecados que tienen que ver con el cuerpo son los que atentan contra el cuerpo de la persona. O sea que podemos analizar bien aquí que también tiene que ver con los que fuman, con los que beben, porque aunque la Biblia literalmente no dice no fume, sabemos que dice que el que destruye este cuerpo Dios lo destruirá, y el cigarrillo da cáncer. O sea, es que las cosas pues hay que escudriñarlas y hay que saberlas. Vamos, antes de terminar nuestro programa, ¿verdad? Hoy vamos a pues nuevamente hablar un poquito de los diferentes resultados, a mencionar de nuevo estos diferentes resultados por los cuales pasó el rey David con esto de los pecados ocultos. Número 1, la salud espiritual fue afectada, o sea, su comunión con Dios sufrió una fuerte ruptura y él lo clamó, lo dijo: vuélveme del gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Anterior a eso, Salmo 51, capítulos 11 y 12, él decía: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Quiere decir que el que está en pecados ocultos con el Espíritu Santo no puede contar. Número 2, salud física afectada. Dice aquí Salmos 38:3, el rey David, bien claro: no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Y pues obviamente sabemos la salud física, la salud espiritual es afectada y la salud emocional también viene a ser afectada. ¿Cómo yo puedo saber que una salud emocional está afectada? Por la abundancia de temores y miedos, por una conciencia intranquila, por una gran inestabilidad que es emocional, una ruina total y espiritual. Y la palabra pues nos llama a vivir en una santidad sin la cual podemos ver al Señor. Pero el versículo y el texto es clave, que parece que esa es la parte que a muchos se le olvida. El texto completo no es: sin santidad nadie verá al Señor. El texto completo dice: buscad la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El que se la pasa en riña y en pelea por dogma y por cosas con el otro y no busca la paz, sencillamente no puedo decir que es una persona santa, porque es que la Biblia no lo dice así. Hay que buscar la paz con todo. Los tratos de Dios han sido diferentes en cada época y en cada dispensación. En la dispensación de la ley, el trato de Dios con el hombre fue diferente, específicamente con el pueblo judío. En la dispensación de la gracia, el trato de Dios es diferente y con cada persona muchas veces la experiencia obviamente no va a ser la misma. A Dios no se le encierra en cuatro paredes y Dios no tiene una manera específica de obrar de acuerdo a lo que es la mente humana, sino que en la infinita capacidad de Dios, Dios obra como Él quiere, con el solo propósito de cumplir lo que es su voluntad para el ser humano. ¿Y cuál es? Bueno, el plan de redención y salvación de Él para la humanidad, que eso viene a ser la prioridad divina. O sea, no se puede echar por tierra lo que ya Dios pagó el precio. En el caso de Jesucristo, que viene a ser la forma visible de Dios. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y le queremos decir, ha sido más que un placer el estar nuevamente con ustedes en otro programa más de palabra, gloria y poder. Y hoy sobre nuestro tema, en lo secreto, pecados ocultos. Más que específico, hemos sido aquí hoy en nuestro programa y esperamos que este tema que hemos traído pues le ayude si aplica en su caso, y que también pues usted haya podido aprender un poco más de esto para que usted pueda ayudar a otro, o para que usted pueda orar también por estas cositas que hoy en día vienen a ser enemigos grandes del Evangelio y enemigos grandes para el pueblo del Señor, para impedir que el pueblo de Dios viva en una gran victoria espiritual. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pero esa victoria va condicionada y hay que conocer las cosas que Dios nos dice en su palabra.